Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, keilatbao.cl, y nos pueden encontrar. En esta oportunidad, ¿cierto? Hablando sobre Parashat Mishpatim. Mishpatim, juicios. Como comienza la Parashat diciendo, Ve'ele a Mishpatim. Estas son las ordenanzas, los juicios, los decretos que pondrás delante de ellos, etcétera. Empieza, ¿cierto?, a hablar sobre el caso del Eved Ivri, el siervo hebreo, el esclavo hebreo. ¿Cierto? Esta parasha habla sobre un conjunto de normas, ordenanzas, ¿cierto? Que tienen que ver con la regulación de la vida social, las interacciones, ¿cierto? Entre el pueblo, que vienen, ¿cierto? Después de grandes pasajes de la Torá como la entrega de los 10 mandamientos. La parasha anterior termina hablando sobre el altar y ahora, ¿cierto? Nos habla sobre estos mishpatim. Así es que en la primera aliyá vemos, ¿cierto?, sobre el siervo hebreo, la sierva hebrea. Nos habla sobre también el que mata a otro involuntariamente y el que lo hace con la intención, ¿cierto?, de asesinar a otros. También qué es lo que pasa cuando alguien hiere a su padre o a su madre. Qué es lo que pasa si hay un secuestro o si una persona maldice a su padre o a su madre. Hablamos, ¿cierto?, de temas delicados, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con el maltrato, digamos así, a otros, o evitar ese maltrato a otros. Más adelante, ¿cierto? La parashá nos habla sobre el matar a esclavos, qué es lo que conlleva esto, ¿cierto? Los daños que se causan unos a otros, las lesiones que se le causan a los esclavos y sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando hay un buey que mata a otro buey? Cuando alguien cava un pozo, ¿cierto? Y cae algún animal dentro. Si hay daño, ¿cierto?, por la corneada de un animal. Y habla de las penas también acerca del robo. Más adelante, tercera línea, habla, ¿cierto?, sobre los daños, ¿cierto?, que pueden ocurrir durante el pastoreo, los daños que pueden ocurrir por haber, ¿cierto?, incendiado algún lugar. Habla del custodio impago, el custodio pagado, sobre la cosa que se presta, ¿cierto?, a otros, el artículo prestado, sobre la seducción, las prácticas ocultas, ¿cierto?, de hechicería, idolatría, opresión y también sobre el préstamo de dinero, ¿cierto?, a los pobres. Más adelante, habla sobre que hay que aceptar la autoridad, sobre todo la autoridad que dicta justicia. Habla sobre los animales, ¿cierto?, Eh, despedazados, el animal caído. Más adelante la quinta ley habla sobre la justicia, el año de la Shemitah, de la remisión, ¿cierto? El año séptimo dentro de una semana de años. Nos habla del Shabbat, nos habla de Pesach, Shavuot, Sukkot, y también la prohibición de la leche y la carne. Más adelante todavía, el Eterno instruye a la nación a respetar la autoridad de sus mensajeros y sus profetas. Promete, ¿cierto?, expulsar a las 7 naciones que habitaban en Canaán y advierte que no se debía hacer un tratado de paz con ellas, ni se debía dejar influenciar por sus prácticas y valores, porque el Eterno daría, ¿cierto?, esta tierra a los hijos de Israel, pero no debían, ¿cierto?, permitir que permeara la cultura de ellos eternamente. Luego, ¿cierto?, la séptima y última aliyah, el Eterno habla acerca, ¿cierto?, de los medios por los cuales las 7 naciones serían expulsadas de la tierra, ¿cierto?, de Canaán, y prometió el Eterno de que si esto ocurría, que el pueblo de Israel hacía lo que él le ordenaba, no habría ninguna mujer abortiva dentro del pueblo. O sea, ninguna mujer abortaría en aquel entonces. Lo cual, cierto, era algo bastante común en la antigüedad.
la antigüedad, ¿cierto? Era bastante común dar a luz y también era bastante común perder muchos hijos por la condición, ¿cierto? De aquellos años. Se definen así finalmente las fronteras de Eretz Israel. Y al finalizar, ¿cierto? La parashá nos devuelve de nuevo a la dura realidad. Moshe construye un altar, ofrece sacrificio y la nación proclamó: primero obedeceremos las órdenes del Eterno y luego las comprenderemos. Naase Benishma. Nos trae, ¿cierto? Nos habla sobre Aarón, bueno, Moshe, Adab, Abiú y los 70 ancianos de Israel tienen una visión. Luego se le dice a Moshe que ascienda al Sinai, donde iba a estar 40 días y 40 noches. De nuevo nos devuelve, ¿cierto?, la realidad del monte, donde estaban allí, en el monte Sinai. Es decir, fue una, una charla a cierto momento donde el Eterno les dijo: ok, están acá, yo les voy a entregar mi voluntad, pero también les voy a decir cómo tienen que vivir entre ustedes como hermanos y qué justicia deben seguir. Así es que después de que el Eterno entregó la Torá, Dios instruyó a los hijos de Israel sobre los conceptos básicos de la Torá, la sociedad, ¿cierto? Y la justicia. Por supuesto que tenía todo el sentido que el funcionamiento, ¿cierto?, adecuado de una nación fuera el primer foco de la ley de Dios, de su Torá. Al aceptar la Torá, los hijos de Israel, ¿cierto?, se comprometieron a convertirse en un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, una nación de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, debían ser responsables de enseñar a otras naciones a creer en Dios, seguir su mandamiento. Los hijos de Israel debían representar el potencial divino, ¿cierto?, que había en cada persona. O sea, nosotros fuimos capaces de acercarnos a Dios siendo un pueblo tan pequeño, una nación pequeña. Pues la grandeza de cada persona también podría llevarlo a creer en Dios. Bueno, sin embargo, la única divinidad que puede ser discernida por un extraño a estas ideas es el comportamiento individual y colectivo y no las creencias o las filosofías. Es decir, nosotros decimos, bueno, creemos en Dios, cada uno puede llegar a creer en Dios. Somos un pueblo llamado, ¿cierto?, reino de sacerdotes, pueblo santo. Otra gente también puede llegar a conocer a Dios, pero la única divinidad que pueden discernir aquellos que no creen esto, no ven en esto, no están en digamos, en esta cultura, es la creencia, la filosofía, no, es el comportamiento individual y colectivo de las personas. Tú crees en esto, a ver cómo te portas, a ver cómo procedes, cómo te comportas. Realmente la filosofía, la creencia, que yo creo esto, tú tienes que creer esto. ¿Y por qué tengo que creer eso? Yo creo que las cosas son así, bueno, yo creo que son de otra forma. Entonces, la única divinidad, podríamos decir, que se ve es la divinidad que se refleja en las acciones, tanto personales como colectivas. O sea, si tuvieran una persona ajena a la Torah, por ejemplo, tuviera que fundamentar su elección de por qué seguir este camino, por ejemplo, ante los ojos de otros, como tendría que ser cierto sobre la base de la ley y la justicia que ve en esta nación. Y viceversa. Si nosotros queremos proyectar o tuviéramos que fundamentar por qué elegimos este camino, a los ojos de todo el resto del mundo o de otras naciones, como el caso de Israel,
como representantes, ¿cierto?, de Dios, tendríamos que demostrarlo a través de nuestra justicia, de nuestra ley y la justicia en sociedad. No vamos a convencer, por así decirlo, a nadie solo porque creemos diferente. A veces podemos caer en este error o pensar que podemos convencer a alguien porque creemos diferente. Pero todos tenemos derecho a creer de maneras diferentes. Todos tenemos libre elección y libre pensamiento. No podemos esclavizar a alguien en el pensamiento o imponerles el pensamiento. Todos somos libres. Pero si queremos convencer a alguien, que sea por nuestras acciones, que sea por nuestra ley, sea por nuestra justicia, nuestro comportamiento. Entonces nos preguntamos, ¿cómo trata un hijo de Israel, un judío, con el ladrón? ¿Cómo trata con el ladrón un judío? ¿Qué dice la ley judía sobre los ladrones? Sobre las mujeres, ¿cierto?, que han empobrecido, o los pobres. ¿Qué dice sobre los asesinos? ¿Sobre los que secuestran a otros? ¿O sobre un hijo que maldice a sus padres? ¿Cómo el pueblo de reyes y sacerdotes resuelve los conflictos? ¿Cómo el pueblo elegido, como le llaman, escogido, resuelve los problemas de los pobres, otros conflictos internos? ¿Cuál es el estatus de vida de los pensionados, jubilados, las viudas, los huérfanos y los que no son judíos dentro de su ley? O sea, cuando queremos conocer, ¿cierto?, sobre Dios o el Dios que representa al pueblo de Israel, bueno, hay que ver las acciones de este pueblo, más que su creencia o su fe. Todos podemos creer, incluso puede que una persona crea lo mismo que otra, teniendo una cultura totalmente diferente y sin guardar las mismas leyes y creer lo mismo. Puede que yo crea en Dios y que hay un solo Dios, y alguien en China crea que hay un solo Dios, y alguien en Estados Unidos crea eso, y alguien en India, y alguien en África que hay un solo Dios. Pero nuestra práctica, nuestros comportamientos van a ser diferentes. Tenemos otro concepto de leyes, de normas, de mishpatim. No procedemos de la misma forma, entonces. Déjame ver cómo procedes y veré, ¿cierto?, si es que me interesa ese camino o no. ¿Cómo trata la Torá entonces la viuda, al huérfano, al que no es un israelita? ¿Qué pasa cuando se le presta dinero al pobre? ¿Se le puede cobrar intereses, aunque tenga tan poco? ¿Qué dice la Torá de esto? Bueno, la manera en el fondo en la que el pueblo escogido, hablemos, ¿cierto?, del pueblo judío, la manera en que los judíos se comportaron a lo largo del tiempo en estos temas, también demuestra o ha demostrado, ¿cierto?, el grado en que su comportamiento testifica su creencia o su fe, su estilo de vida, ¿cierto?, y lo que creen. O sea, estas leyes sociales son entonces un medio, ¿cierto?, para difundir que somos un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la manera de demostrar que somos un reino de sacerdotes, una nación santa? ¿Cómo nos comportamos? Por lo tanto, tiene sentido que las leyes, ¿cierto?, de responsabilidades sociales, o los mishpatim, bueno, responsabilidad social y personal, se establezcan inmediatamente después de la entrega de la Torá. Uno podría decir, bueno, esa gente quedó iluminada cuando recibió la Torá, cuando Moshe bajó con el rostro resplandeciente, iluminado. Este es el único Dios, ya acaba de demostrarlo, lo vimos todos, los oímos, vimos el estruendo de la montaña, estábamos aterrados, vimos de verdad una divinidad. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el pueblo que vio y que cree en esto?
Mishpatim. Demostrar que es un reino de sacerdotes y una nación santa. Continuación de la entrega de la Torá, viene esto. O sea, después de la revelación, viene la Torá. Mishpatim. ¿Cómo proceder? Las leyes. La Torá, ¿cierto? Más que traducirse como ley, es una instrucción, un consejo, ¿cierto? Pero aquí hablamos de leyes. Efectivamente hay leyes. Por eso dice, el Eterno pondrá su ley en nuestro corazón. En realidad, después de creer, yo creo en el corazón y lo siento y quiero servirlo con todo mi corazón a Dios. Bueno, entonces también tienes que poner tu ley o cómo proceder o lo que Él espera de cómo nos comportemos en tu corazón. Si de verdad atesoras tanto a Dios, pues tienes que hacer lo que Dios quiere o espera de ti. O lo que Dios declara, ¿cierto? Para que le puedas dar a conocer también y acercarte a Él. Bueno, hay un comentario de Rashi, ¿cierto? Muy famoso que dice que por qué comienza esta para allá con la letra Vav. Porque dice así, Ve'ele Amishpatim. Estos son, y estos son los mandamientos. Entonces estos son los decretos, perdón. Entonces, esa letra, la Vav, la primera, P, L, P, la Vav, y conecta, dice él, este, o sea, no es como un punto final y empieza una frase, porque uno cuando pone un punto no empieza con una letra I. No dice fui caminando a tal lugar, luego tal y tal cosa, ¿cierto? Pero hay una conexión. Em, Cuando yo pongo una I, generalmente no hay un punto, es una coma, ¿cierto? Una continuación de la idea. Pero la VAB indica eso como una I. Es una continuación. O sea, no fue un punto final y ahora vienen todos los Mishpatim. O sea, se acabó la historia hasta antes y ahora vienen los Mishpatim. Otro tema, no. Comienza con una VAB que conecta la idea de la porción anterior con esta. Entonces dicen que esta es una yuxtaposición, es decir, algo se pone entre medio de dos cosas, ¿cierto? Entre la parashá de la semana anterior y la de esta, enseñándonos que así como así como las primeras leyes o los 10 mandamientos fueron claramente dados por Dios, Seretat y Brot, si los 10 mandamientos fueron dados por Dios, así también y también Bab, ¿cierto? Las leyes de esta parashá o Mishpatim también fueron dadas por Dios. ¿Cuál es la idea de esto? O sea, sí, los 10 mandamientos fueron dados por Dios. Y también estas otras leyes o Mishpatim que no parecen divinas, no fueron escritas con el dedo de Dios, no es que bajaron del monte, no flotaban, ¿cierto? Digamos las tablas bajando, descendiendo. No hubo una voz divina que como que las plasmó todas en un texto. No hubo un ángel escribiéndolas. Estas leyes también son estas mishpatim dadas por Dios. Y queremos decir con eso, dadas por Dios y no por las personas. Esa es la idea. O sea, los 10 mandamientos fueron dados por Dios y estas mishpatim también. No es que aquí se le ocurrió a Moshe o a su suegro Yitro dar estas leyes, ¿no? También son leyes de Dios. Aquí vamos con este punto. Muchas veces hay una diferencia que se marca en la actitud de las personas cuando hablamos de una ley religiosa versus la actitud que colocan cuando uno habla sobre un derecho social, por ejemplo. O sea, la gente separa entre ley religiosa y derecho social o leyes sociales, ¿ya? O sea, cuando uno habla de una ley religiosa, la gente inmediatamente o la acepta o la cuestiona.
sea, si yo hablo de que esta es mi práctica, mi ley religiosa, por ejemplo, no como chancho, no como cerdo, puerco. Yo no, y esto como que caería en una categoría, digamos, de ley religiosa. Ya, pero ok, te lo acepto. Bien, no cuestiono. Pero hay gente que no, ¿y por qué no comes? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué acá? E insiste, ¿no? Cuando uno habla de una ley religiosa, ¿es cuestionada o es aceptada? La gente no es indiferente, en general. Pero, bueno, de hecho, quienes aceptan esta idea se les llama creyente. Ah, esta persona es creyente. La ley religiosa dice esto, es creyente. Lo guarda, lo sigue. Y quienes lo cuestionan, de hecho, se le llaman dentro de la religión que se está hablando, estos son escépticos o son herejes. Están en contra de la ley religiosa. Aquellos que aceptan la ley religiosa lo hacen porque creen en Dios y que Dios reveló sus intenciones al mundo, ¿cierto? En algún momento. Ahora, cuando uno habla de un derecho social, la gente se interesa, discute, plantea ideas, a lo mejor está dispuesta a debatir, a poner algo en contexto, porque hay que mejorar esto, se puede hacer de otra forma aquí y allá. O sea, la ley religiosa se ve como una ley inquebrantable. No hay que tocarla. O la acepto o no la acepto. Tampoco la puedo mover porque es como divina, religiosa, divina. Dios lo puso esa idea, bueno, no puedo yo cambiarla. Pero una ley social o un derecho social, la gente lo discute, como aquí, que se hace de esta u otra forma. O sea, cuando hablamos no robarás, empezamos a hablar, bueno, perdón, cuando hablamos de un derecho social, no sé, la restitución de robo, de un robo, ¿ya? Bueno, es que debería hacerse de esta forma, de esta otra manera, no estoy de acuerdo con que haya cárceles, la gente debería trabajar para pagar lo que robó, y así. Pero la ley religiosa es aceptada cuando se habla de derechos sociales, la gente tiene otra actitud más abierta en el fondo. ¿Qué vamos con esto? Bueno, la creencia en una revelación divina, que Dios reveló las cosas, ¿cierto? Es parte de la ley religiosa. Pero ese concepto no es también parte de la ley social, o del derecho social, o de la mishpatim de la sociedad. O sea, uno cree que la ley religiosa la dio Dios, pero la ley social no. Y a veces la gente tiene esta idea, incluso la misma gente religiosa, o que tiene alguna creencia. O sea, la ley social o los mishpatim de la sociedad, digamos así, a menudo se atribuyen a qué cosa? A la inteligencia humana, a los conocimientos, a la sabiduría, a la experiencia. O sea, nos comportamos socialmente así porque la experiencia dice que esto es mejor. Si nos comportamos de otra forma, nos matamos entre nosotros. Nos hacemos daño, no funciona. Pusimos una ley, la tuvimos que cambiar porque no funcionó. Se ve como algo más de la inteligencia humana que de un conocimiento divino. Por ejemplo, la revelación profética se limita muchas veces a la ley religiosa. O sea, un profeta habla de ley religiosa, de Dios. Incluso los más fieles y comprometidos con una fe asumen el derecho de definir la moral y la ética social. O sea, una cosa es la moral y otra es la ética social. Asimilamos de que los profetas hablan de cosas de Dios, la ley religiosa, pero en realidad los profetas no hablaron solo de leyes religiosas. De hecho, hoy día nosotros leímos la Haftará como un poco consolando, ¿cierto? A Israel. Pero les dice a ustedes, en un momento les dije tienen que dejar a sus siervos libres al séptimo año. No lo hicieron. El rey que estaba de turno les dijo, bueno, hay que hacerlo, lo hicieron y se retractaron. Esa era un mishpatim, un derecho social. Es un derecho de los esclavos hebreos ser libres al séptimo año. Es un derecho social. Y ustedes no quisieron cumplir ese derecho. ¿Qué hizo? El profeta habló en contra de aquellos que
no quisieron cumplir el derecho social. O sea, el profeta no habla sobre una ley religiosa y ya. Es que creyeron menos en mí. Es que no creyeron en mí. No le dice usted, sus padres aceptaron estas leyes. Estuvieron en el pacto. Y aún así ustedes, incluso habiendo dicho que lo iban a hacer, está confirmando el pacto. Después se retractaron de no cumplir ese derecho social. Los profetas recriminaron la transgresión de derechos sociales también. No solo de una ley religiosa, o que creyeron menos en mí, o que no guardaron un Shabbat, por ejemplo. Entre comillas, porque también el Shabbat es como un derecho al descanso, ¿cierto? Ahora, incluso la gente que tiene más fe en Dios, o que son más religiosos, están dispuestos a relegar, a dejar encajonado convenientemente a Dios en lo que es la costumbre religiosa y las prácticas religiosas, pero yo dejo a Dios fuera de mis interacciones sociales. O sea, lo que es de Dios lo mantengo en los límites de lo religioso, pero en mi comportamiento social, en mis interacciones con los demás, convenientemente, Dios queda a un lado. Eso ya es parte de otra discusión. Por eso, dice el comentario, Rashi, es que la Torá comienza con la letra Vav, de L. Y estos son también los decretos que dio Dios, para enseñarnos que las leyes sociales o los derechos sociales fueron tan divinamente entregados y ordenados por Moshe, como también lo fueron el Shabbat y la declaración de yo soy el Señor. Yo soy el Señor tu Dios. Creemos en Dios, pero también entregó estos Mishpatim. O sea, y piénselo usted, porque a veces pasa esto, ¿no? Como que hablamos de las cosas de Dios en el contexto de Dios. Casi como justificándonos con las palabras del maestro. Ah, lo que es de Dios a Dios, lo que es del César es del César. Pero ¿cómo? Si Dios también te dijo que te tienes que comportar de X forma en una sociedad. Si adicionalmente te pidieron un impuesto, bueno, paga el impuesto. Pero a Dios lo que es de Dios. O sea, compórtate como Dios te dijo que te comporte. No por darle impuesto al César vas a comportarte como el César quiere que te comportes. ¿Cierto? O sea, no por pagar impuestos en un país X, te vas a comportar como en la costumbre de ese país, todas las prácticas de ese país. No, o sea, paga tus impuestos, cumple, pero compórtate como Dios quiere que te comportes. A Dios lo que es de Dios. No por dar impuestos o porque hay que ceder ante el César. Vamos a cambiar nuestra forma de proceder. O sea, si yo tengo un trabajo, por ejemplo, X, y están demandando que yo traicione a otros, que difame a otros, que estafe a otros, que maltrate a otros, que mienta a otros, o que haga algún tipo, ¿cierto?, de cosas que van en contra de los principios de la Torah, no solamente religiosos, sino sociales, estoy defraudando a alguien socialmente, pues no lo debo hacer. O sea, no tendría por qué hacerlo. O sea, estaría haciendo lo que el César dice que hay que hacer. Pero no, o sea, a Dios lo que es de Dios, y a Dios es la ley religiosa o la fe, pero también cómo comportarnos socialmente. No por pagar un impuesto al César nos vamos a comportar como el César quiere. ¿Ok? Ojo con eso. Porque en la época de Yeshua también pasaba que los judíos estaban helenizados. Se comportaban como los griegos, pero creían en el Dios de sus padres, pero se comportaban como los griegos. O sea, ¿cómo procedían socialmente? Como los griegos. No seguían la ley social de Dios. Ya habían dejado algunas cosas, pero creían filosóficamente en Dios. Ojo con esto, porque no es lo que busca la Torah, ¿cierto? La Torah busca o Dios busca que nosotros nos comportemos
con la ley de Dios, no solamente la que creemos que es lo moral, sino la práctica, en el día a día. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los sabios de Israel comenzaron el libro Pirkei Avot, son los dichos de los padres, con la primera declaración o la primera Mishnah que es Moshe Kibel, ¿cierto? Torah mi Sinai, que recibió la Torah del Sinai y esta la entregó acá y esta se la entregó a ellos y ellos a ellos y a ellos y esta es la que recibimos. Porque en el fondo, eh, cualquiera podría decir, bueno, eh, parece que este libro va a hablar de temas sociales, como comportarnos, oye, hay que saludar a todo el mundo, oye, hay que tratar con honra a las demás personas. Y en el fondo ese libro o la sabiduría judía nos habla de consejos, ¿cierto? De cómo comportarnos, cómo proceder, de actitudes. Y uno podría pensar, pero esto está desconectado de la ley de Dios en realidad. Y por eso es que comienza la primera Mishnah con que recibió la Torah del Sinai, se la dio, ¿cierto? Yehoshua, se lo pasó a los ancianos, a los profetas, a los maestros y hasta el día de hoy sigue. O sea, nosotros guardamos una ley, una costumbre hasta el día de hoy y esta es nuestra ley, nuestra forma de actuar. No solamente nuestra creencia, nuestra forma de actuar. No es que se ha ideado, ¿cierto? Todo esto solo por el asunto, nuestra inteligencia intelectual. En realidad, todo esto es parte de la revelación de Dios. En el fondo, es en el ámbito de la ética y de la moral social donde nosotros intentamos ejercer, o las personas intentan ejercer su influencia. Por ejemplo, la política. Cuando se habla, ¿cierto?, de cómo proceder, cómo hacer que otros procedan, o cómo hay que comportarse, ahí es donde la gente intenta ejercer su poder, su dominio. Cómo actuar, qué demandar de los demás. En realidad tú deberías dar más porque hay otro que tiene menos. Ahí es donde la gente intenta hacer algo, ¿cierto? Por lo tanto, debemos entender que nuestros valores éticos, morales, fueron ordenados también. No solamente son parte de la creatividad, fueron parte de las leyes divinas de la Torá. O sea, no es una invención, no es parte de nuestra creatividad. Hay que ponerse, ¿cierto? Creativo con todo. ¿No? También recibimos instrucciones, Mishpatim, cómo comportarnos y cómo proceder y cómo eh, eh, hacer las paces entre la sociedad, qué pasa si hay conflicto, cómo proceder. Esto no es como yo creo, como yo ejerzo dominio y poder para cambiar algo, sino, bueno, también nos tenemos que ajustar, así como nuestra creencia en Dios, en cómo comportarnos. Entonces, ¿por qué es tan importante que todas las leyes relativas a las relaciones sociales fueran ordenadamente, divinamente ordenadas? ¿Por qué es tan importante aceptar esto? De que también las leyes sociales fueron ordenadas por Dios. ¿Por qué no podríamos asumir que en realidad las leyes sociales son inspiración de las personas y cómo vivir mejor? ¿Por qué todas las leyes tendríamos que considerar que vinieron de la revelación del Sinai, del monte Sinai? Bueno, para contestar esto y finalizar, tenemos que ser honestos. Nosotros o cada uno de nosotros nos enorgullecemos cuando intentamos hablar de que somos morales y somos humanistas. Y tenemos misericordia y tenemos bondad. Y en realidad es que tú no tienes la razón porque lo que yo pienso, sí, eso ayuda a la gente. No, pero es que eso no es así. Esto sí ayuda a la gente, en realidad estás perjudicando. No, pero es que en realidad mi moral es mejor y superior a la tuya porque esto ayuda a la gente. Y el otro no, porque tú después de aquí y así la gente se pelea. O sea, la gente cree orgullosamente que cada cual tiene una moral superior, una humanidad superior, sus pensamientos son superiores, y si hay algo malo, en realidad los demás son inferiores y mis ideas son mejores. Ahora, preguntémonos bien, en realidad, sinceramente,
Si Dios no prohibiera las cosas que están escritas en la Torá, ¿cuántos no asesinarían a otros en secreto? Hay gente que dice hasta silenciosamente, oye, ojalá se muera tal persona. O traman contra otra persona queriendo, no sé, una herencia, queriendo lo del otro, y lo harían. Pero ¿cuántos quizás se retraen su pie porque hay una ley divina? O porque Dios dijo no harás esto, que es la moral. La mayoría de nosotros creemos que no haríamos eso. A lo mejor yo no mataría a una persona. Creemos que incluso tiene el imperativo divino, la moral de Dios. En realidad, de por sí no mataríamos a otra persona. Pero seamos honestos, pusimos un caso un poco extremo. Pongamos en otro sentido. ¿Quién de nosotros, si la Torah nos dijera no robarás, y si viera algo que me gusta, no me pertenece, pero no veo a nadie alrededor que lo posea, pues llego y lo tomo? ¿Qué pasaría si no hubiese límites entre las viviendas, las casas? Y yo dijera, ay, me gustan los frutos de ese árbol. A lo mejor lo plantó otro, lo creció otro, lo regó otro. Pues llego y se lo saco y se lo dejo solo. Ah, pero esto no es ningún delito. Si no hubiese un imperativo divino que nos dijera, no robarás, quizás cuánto robarían. Imagínense, hay un ejemplo en la Torah que nosotros lo vimos. Hay gente que llega y quema un sitio de otra persona y le quema todo. Si no tuviéramos temor de Dios, o no supiéramos que Dios dice que no hay que hacer esto, hay gente que dice, ah, bueno, yo lo hago. Y hasta a lo mejor se divierte por estas cosas. Uno cree que si no hubiese una ley divina igual no haría esas cosas, pero no es tan así. El imperativo de hacer lo correcto no hubiese generado que la sociedad se desarrollara. Si eliminamos a Dios de la ecuación en nuestros comportamientos sociales, esto sería la ley de la jungla. El mundo sería la ley de la jungla. Si no hubiese leyes que respetar, ni una concepción de que hay algo superior a esto, por eso lo aceptamos, ¿cierto? Y nos compartamos de esa forma. Esa sería la ley de la jungla. La ley del más fuerte, el que sobrevive al resto. ¿Quién tiene más? El que le quita más a los demás. No el que crece, mejora y también permite que otros crezcan. El macho alfa de la jungla. O la hembra alfa. Ahora, sin Dios somos simplemente una especie de animal más sofisticada y evolucionada en realidad. En realidad, así viven los animales, con una jerarquía, son agresivos, ¿cierto? Se matan unos a otros, matan a otras especies. Y en realidad, el último que queda, ese es el que evoluciona. El último que quedó de todo el resto, el que logró sobrevivir o el que mató más a los demás. Bueno, es lógico asumir que el mínimo común moral, en realidad, si no hubiese Dios, sería el siguiente: los hombres se tragarían vivos unos a otros, como dicen algunos textos. Es lo que pasa. Si no creyésemos que algo en realidad está bien o mal, no solo porque cada uno llega y lo cree, sino porque hay algo superior, nos tragaríamos vivos unos a otros. Y eso pasa en muchos lugares. Ya ha pasado y lo hemos visto en la historia 1000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces. Entonces, cuando creemos que hay alguien superior, que nos dio, cierto, este mundo, nos dio la capacidad de comprender y apreciar las razones de por qué hizo las cosas, nos dio leyes, cierto, nos dio la vida, dio las propiedades, dio el intelecto, la racionalidad, dio la dignidad y el respeto a las demás personas, y que esto es la base de interacción para todas las demás personas. Merecemos dignidad y respeto humano.
Y tenemos, ¿cierto? Leyes sociales, derechos sociales, que cumplir unos con otros, de respetarnos, ¿cierto? Unos a otros, de apoyar al que necesita, tender la mano a alguien. Estos valores, ¿cierto? No fueron automáticos en la existencia. En realidad, dependen de creer que hay una moral y alguien que dio esa moral superior en el tiempo. Hay un pasaje en la Torá donde dice que Abraham le dice a Abimelech en un momento, ¿por qué le había mentido acerca de Sara su esposa? Abraham le dice lo siguiente, porque no hay temor de Dios en este lugar y tenía miedo de que me mataran a mí a causa de mi esposa. Aparentemente, Abimelech parecía un rey moral, ético, nos parece un buen rey cuando leemos la Torá, parecer un rey normal, pero Abraham tenía sospecha que como no tenían el mismo código moral que él, en realidad si él les decía que era su esposa podían matarlo. Porque él no tenía la misma ley de decir, bueno, cada uno respete a la mujer de su prójimo. No, codiciará a la mujer de su prójimo. Y si la codiciaban y Abraham era un estorbo y lo mataban, donde no hay temor de Dios, en este lugar dice Abraham, tuve miedo de que me mataran a causa de mi esposa. Entonces, ahí está diciendo claramente, como no hay temor de Dios, porque en realidad en respetar nuestras leyes sociales hay temor de Dios también. También hay temor en cómo nos comportamos. La gente que tiene una buena forma de actuar con los demás, que respeta a otros, una persona que considera la dignidad de otro, que respeta, que habla bien, que no ofende, ¿cierto? O que se comporta bien, también tiene, por así decirlo, un temor a Dios, un respeto al prójimo, también lo tiene. Y por eso también es temor de Dios, eso también es considerar que hay una moral en Dios que nos llama, ¿cierto? Y por eso es que el testimonio de un reino de sacerdotes también puede ser demostrado por las acciones, porque nuestra forma de actuar está imbuida de nuestra moral y el temor a Dios. Y así se sustenta en la sociedad y el mundo. Y así la creó Dios, para que fuese de esta manera. Entonces, por eso esta para allá nos da mandamientos para respetar la dignidad y el respeto humano de las personas que parecen ser las más despreciadas de una sociedad, los esclavos. No, hay dignidad y respeto para el esclavo o para la persona más baja de una sociedad. Tiene que haber respeto, aun cuando sea siervo porque fue criminal, o porque sea un siervo porque fue una persona que empobreció, aún así merece respeto. No se le puede dañar. Luego, cierto, se habla de mandamientos que hablan sobre preservar la vida humana. ¿Y en qué caso se puede castigar la vida? ¿Por qué? Porque se comportan de una manera que viola todo derecho humano. Y también después nos habla de leyes que hablan de proteger la propiedad de otros y restituir si alguien se la daña, la vida, la propiedad y de los daños que son causados. Entonces, a veces nos pasa que nosotros creemos que todo este conjunto de cosas son comportamiento humano, pensamiento humano, sociales. Hermanos, también son leyes divinas. También Dios nos llama a actuar en sociedad y no solo en lo religioso. También intervenimos con cada acción mostrando la luz de Dios en nuestra vida, que nos guía y nos lleva en un comportamiento social mejor también. No es correcto que haya que separarse de toda la sociedad para seguir a Dios. Podemos vivir en sociedad, le daremos al César lo que nos pida, pero continuamos con las leyes de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Que Dios les bendiga a todos. Shalom.